Contexto legal. Así es, ya está con nosotros el doctor Hugo Morales, abogado postulante. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Bueno, pues un tema que hemos tocado ya tal vez en este espacio y no me gustaría pensar que está agotado desde el punto de vista de que sigue formando parte de la discusión pública y ciudadana, ¿no? Tiene que ver con el matrimonio igualitario. Y lo traigo a colación precisamente porque en estos días ha empezado a circular por ahí en redes sociales, pues una marcha en pro de la familia. Y no solamente en el estado de Coahuila, incluso una de las noticias con las que amanecemos hoy es que varios miembros de las iglesias pues que aglutinan la mayor parte de los mexicanos pues se están uniendo en pro de precisamente de alguna manera impulsar a la familia tradicional y desmeritar desde el punto de vista legal esta posibilidad de las uniones igualitarias. Recordemos que ya existen algunos estados en los que sí se reconocen estas uniones, por ejemplo el estado de Coahuila, y bueno, pues tal vez los pioneros que recordemos por antonomasia siempre en México será el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Algunos estados, decimos, han venido ya reconociendo el derecho a las personas a que puedan contraer matrimonio, contra algunos otros estados que únicamente reconocen el que un hombre y una mujer puedan contraer matrimonio. De ahí pues han venido presentándose una serie de discusiones públicas que me parece que en lo jurídico se ha agotado, se ha terminado, no hay mucho más que decir. No porque no valga la pena discutirlo, sino porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a propósito de un tema que discutimos aquí hace 15 días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a raíz de una modificación que hubo en el 2011 en la Constitución y en la inclusión de los derechos humanos como parte fundamental del esquema, vamos a decir, de creación de normas y de aplicación de normas, pues ha tenido que reconocer unos parámetros mínimos tanto en la creación como en la aplicación de las normas, decíamos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues básicamente los que nos refieren los derechos humanos, que son la dignidad, la igualdad, la solidaridad, y a partir de estos principios, pues se entiende que aquellas minorías pues tienen los mismos derechos o deberían tener los mismos derechos, porque hay que decimos, no todos los estados han venido reconociendo esta nueva situación. Pues bien, todo esto que estamos comentando lo traemos al punto precisamente porque la Suprema Corte de Justicia desde final del año pasado y hasta ha venido reconociendo dos figuras y ha venido obligando en muchos de los casos a estados que no tenían la legislación adecuada a estos nuevos tiempos a que aplique esquemas de excepción y que modifique de facto pues la aplicación de la ley. Lo decimos, por ejemplo, por los estados de Chiapas, por el estado de Jalisco, por el estado de Nuevo León. En los dos primeros casos, los más paradigmáticos, son casos en los cuales se les negó a dos personas del mismo sexo la posibilidad de contraer matrimonio bajo las instituciones de aquellos estados, y la Suprema Corte finalmente determina que es inconstitucional negar este derecho por la situación de que no se puede restringir el matrimonio a que sea un hombre o una mujer. Personalmente o moralmente muchas personas pueden tener su criterio. Desafortunadamente desde el punto de vista legal no existe un brazo más fuerte en este país que la Suprema Corte de Justicia, así que en lo legal hay que decir que se ha tenido que cumplir con esa determinación. Y por otro lado, en el estado de Nuevo León existe ya también un antecedente interesante en el sentido de que se debía reconocer el concubinato de personas del mismo sexo y no únicamente de aquellas uniones de facto que correspondían a hombres y mujeres. De tal suerte que esa tesis de jurisprudencia también que sentó el Pleno de la Corte, pues termina por dejar claro que todas esas instituciones relacionadas con la familia, pues de alguna manera tienen que facilitarse, permitirse y adecuarse en las legislaciones locales para que pues todas las personas puedan tener acceso a estas instituciones. Lo practicamos porque, bueno, está muy claro, pues ahora ya, me parece desde el punto de vista jurídico, decimos, pues esa discusión me parece que ya tanto las instituciones que representan a algunas religiones e incluso aquellas asociaciones que representan a la familia tradicional, me parece que en lo jurídico han perdido ya la discusión. Me parece que resulta que llegan tarde a la discusión porque, bueno, pues tal vez en su momento no supieron defender en lo local ese tipo de ideas, y bueno, pues hay que reconocer que además es una tendencia internacional a la cual
México se encuentra sujeto por diversas convenciones internacionales de derechos humanos y que de alguna manera obligan al Estado mexicano a cumplir con este derecho de reconocer una igualdad en todas las personas independientemente de su orientación sexual. Pero además como que esta marcha también, tienes razón al decir que llega tarde por los estados donde ya está legalizada este tipo de unión, pero también llega tarde desde el momento en que el propio Emilio Gamboa Patrón dijo la ley no va, porque la protesta es en contra de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Pero ya Gamboa Patrón, el coordinador del Senado, dijo no es prioritaria ni para la fracción del PRI ni para el país. Por lo tanto, lo mandaron a la congeladora. No, incluso yo diría que tal vez se trata más de una declaración propiamente que de un efecto jurídico preciso. Y lo voy a comentar de esta manera. Cualquier persona que haya contraído nupcias en el estado de Coahuila, en el estado de Durango, cualquier otro estado que nos escuchan, podemos tener la absoluta seguridad de que han contraído matrimonio ante la presencia de un oficial del registro civil local. Es decir, que no existe una institución fuera de aquellas en las que pudiera tal vez un cónsul en funciones favorecer la unión de personas, ya sean del mismo sexo o de diferente sexo, o tal vez de un embajador. Me imagino de situaciones extrañas que no suceden todos los días y que a lo mejor probablemente en la práctica no es que no sucedan todos los días, es que simple y sencillamente no suceden. De tal suerte que nos encontramos tal vez en las hipótesis jurídicas más irrealizables o menos propicias a que se vayan a concretar. Sin embargo, hay que decir que esta tendencia es ya de facto pues una tendencia de relacionar inconstitucionalmente ese tipo de artículos para que se pueda reconocer esos derechos en múltiples instituciones que tal vez afectan a la federación. Y lo digo que tal vez afectan porque son órganos autónomos de alguna manera, como puede ser los derechos de la seguridad social, como puede ser todo lo que significa o que esté vinculado a los derechos laborales de aquellas personas que se encuentran bajo este tipo de uniones. De tal suerte que, a pesar de que no se reconozca en el Código Federal, Civil Federal, hay que decir que esto no opaca de alguna manera la decisión de la Suprema Corte de aplicarlo. Y más allá de eso, me pongo a hacer un análisis nada más mental. Así como decimos que dos personas del mismo sexo se presentaron en una oficialía del Registro Civil de Chiapas, o de Jalisco, o de otros estados. Ahora ya recientemente ha habido también otros estados que han llevado esa discusión a la Corte. Bueno, se han presentado, pues imaginemos que el día de mañana llegan dos personas a hacer esa solicitud al Consulado de México en Los Ángeles y se les niega. Muy probablemente se tengan que ver obligados a través de un recurso a eventualmente facilitar todas la institución, pues todos los elementos necesarios para que el consulado cumpla con una obligación que le corresponde en cuanto a la función específica, ¿sí? Ahora, ¿qué lectura le das tú, Hugo, a el hecho de que el presidente Peña Nieto no haya hecho uso de la facultad que tiene de enviar una iniciativa preferente al inicio del periodo ordinario de sesiones, como sí lo hicieron sus antecesores desde que existe esta ley? Él no lo hizo, no envió nada, pero el día de su informe sí conminó a los señores del Congreso de la Unión que no empolvaran o fueran a almacenar esa iniciativa. Digo, no manda una iniciativa preferente, pero en su informe les pide que no la vayan a empolvar. ¿Qué lectura le das? Bueno, es algo que resulta interesante porque no solo no le dio el carácter preferente a esa iniciativa, sino que además no le dio ese carácter a ninguna otra iniciativa. Es decir, exacto, parecería que no hubiera una discusión muy necesaria sobre un tema toral, como sí sucedió en su momento, por ejemplo, con Felipe Calderón, que fue el primero en ejercer esta facultad respecto de la reforma laboral que se aprobó en diciembre de 2012. Es decir... Máxime, discúlpeme que te interrumpa, Máxime, que fueron 19 iniciativas las que mandaron a la congeladora los diputados. Es decir, no fue nada más la del matrimonio igualitario ni la de la marihuana para uso medicinal, fueron otras 17
que también se fueron a la congelador. Sí, 17 iniciativas del presidente, porque hay que decir que en la Cámara de Diputados hay 17 iniciativas diarias. Claro. Entonces, bueno, tal vez, pero aquí la fuerza con la que llega el Ejecutivo a presentar una iniciativa parecería tener pues mucha validez o de alguna manera tendría que tener de entrada, si no una preferencia desde el punto de vista de la obligatoriedad jurídica, pues por lo menos sí una preferencia en cuanto a que el partido político que representa al presidente pues puede llegar a impulsar ese tipo de iniciativas. Lo que sí creo es que probablemente no están analizando que signifique o que quieran tener ese tema como la base de la agenda nacional durante 15 días o un mes, ¿no? A mí me parece que ese es el problema que básicamente enfrenta este tipo de iniciativas, en la medida en que cuando se presenta una iniciativa preferente, el presidente de la República está obligado públicamente a defenderla y a presentarse al Congreso y a generar una expectativa positiva de la aprobación de la misma. Me parece que se va generando también una agenda política, y me parece que la situación política que vive el presidente de la República o la institución presidencial en este momento no se encuentra como para ponerse a defender este tipo de iniciativas, no porque desde el punto de vista de los derechos humanos no valga la pena defenderlo, sino que tal vez los problemas que enfrenta hoy la institución presidencial son pues de otro tipo y mucho más complicados como para poder agotar el poco capital político que tiene el presidente en este momento en una iniciativa en la que tal vez no muchos mexicanos están de acuerdo. Uh-huh. Bueno, es un tema que ha polarizado. Y más con esta marcha que va a tener lugar y más con todos los comentarios en redes sociales. Hay quienes dicen que esta marcha, pues la Iglesia Católica está detrás y que la Iglesia Católica está teniendo una doble cara, porque si es capaz de oficiar con obispos y sacerdotes y una misa concelebrada para un cantante como Juan Gabriel, que es epítome de una postura sexual diferente, pues entonces ¿dónde están las verdaderas causas que defiende la Iglesia Católica? Y yo voy un poquito más allá, Marcela. No solamente se trata de que efectivamente la Iglesia Católica está atrás por tal vez ser la iglesia que representa a la gran mayoría de los mexicanos, sino que además está liderando de alguna manera un bloque de oposición que aglutina a otras religiones, a otros representantes de otras iglesias, y que de alguna manera están haciendo un frente común en lo que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, repito, desde el punto de vista jurídico, pues si bien no quiero decir que no vamos a volver a tocar este tema nunca, pues está agotado. No hay forma alguna de que la Suprema Corte vaya a anular un propio principio de los derechos humanos, que es el de volver atrás. Es decir, no se van a dejar de respetar estos derechos humanos una vez que ya se alcanzó el beneficio. Difícilmente se podrá ir pasos atrás en este esquema. Entonces, esto es por el lado jurídico, pero desde el punto de vista, vamos a decir, emocional, que tal vez es el que realmente puede involucrar más en la participación de esta marcha, pues bueno, tal vez es cuestionable, como bien dices, no solamente esto, sino que la Iglesia Católica también se encuentra con un historial cuestionable en otro tipo de actitudes en materia sexual, ¿no? Y hasta que no se aclaren o no sean categóricos en la resolución de ese tipo de problemas, me parece que pues moralmente tienen por ahí, como dicen, la patita coja. Ya que estamos en esto, Hugo, desde el punto de vista legal, ¿qué se considera familia? Bueno, hay que decir que la familia se compone de 2 personas, por lo menos. Hay, desde el punto de... Mira, hay que decir lo que hablan, tal vez para poner un poco más claro, hay que hablar de lo que es la familia tradicional, como un hombre y una mujer que se unen en matrimonio o que hacen vida en común, como si fueran esposos, y que pues eventualmente que procrean o pudieran procrear. Hay que decir que tradicionalmente el concepto de la familia involucraba la existencia de hijos. Es decir, que si no se procreaba, pues no había familia. Tal vez había una unión marital. Exactamente. Esto ha venido transformándose. Y hay que decir que incluso existen hoy algunas familias monoparentales. Es decir, en la que ya nada más existe un padre o una madre.
como sucede en muchos casos con madres solteras en este país, pero también en casos en los cuales una sola persona, sin importar su orientación sexual, puede adoptar a una sola persona, con lo cual ya se pueden generar familias en donde existe un solo padre, un solo hijo, en donde también pudiera haber dos personas unidas que no necesariamente han procreado. Entonces, se ha venido modificando, pues, esta acepción de familia, de tal suerte que ya no estamos hablando únicamente tal vez de la oposición de aceptar la unión de dos personas del mismo sexo, sino que se está reconociendo la existencia de familias que de hecho ya existen entre personas que hacen la función de padre y madre y la función de hijo. Bien, bueno, este es un tema que da para mucho, Hugo, pero yo no quiero dejar fuera, porque tengo una llamada específicamente para ti, y que estaban esperando tu presencia con nosotros en Contextos, porque quieren hacerte una pregunta, y una pregunta que es de carácter público. Sí. Mira, dice, quisiera que el doctor nos dijera si el call center de CIMAS, el contenido parcial o total puede hacerse público. Esto con base a la Ley de Protección de Datos Personales. Si las llamadas son consideradas como datos personales y si el CIMAS no está incurriendo en una falta al hacerlas públicas. Bueno, es una pregunta muy interesante, Marcela. Efectivamente, yo creo que se trata de un error que están cometiendo al dar a conocer los datos de personas, porque bueno, pues está dando a conocer su nombre, su dirección y eventualmente otros datos particulares. Hay que decir que como parte de la nueva tendencia en materia de transparencia, los órganos públicos están obligados a tener dos tipos de récords o dos tipos de archivo, vamos a decirlo. Uno de ellos que es el que puede ser una versión pública y otro de ellos es el que es la versión que ellos tienen que guardar para sus archivos. En algunos casos, este tipo de versiones tienen que ver con cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, si el ejército diera a conocer sus partes de acuerdo a la información, pues vamos a decir, relevante en materia de seguridad, en materia de efectivos, en materia de ubicaciones, pues sería un problema que comprometería, vamos a decir, muchas más operaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera se ha permitido que existan estos segundos informes, que son informes que contienen en esencia la información que requiere la ciudadanía a través de los portales de transparencia, pero que restringe la información que puede ser sensible. Y en este caso particular me parece que podría ser la solución. No se debe dar a conocer en estas versiones públicas los datos personales, como puede ser el nombre, como puede ser la dirección, como puede ser su teléfono, como pueden ser otro tipo de datos que son sensibles para las personas. Y sin embargo, creo que sí debería existir ya una edición que nos permitiera conocer desde el punto de vista general, desde el punto de vista de transparencia, pues tal vez la cantidad de personas que se están contactando por vía telefónica, cuáles son los problemas principales, cuáles son las versiones escritas de ese tipo de quejas, porque una cosa es que no nos den a conocer el nombre de esas personas, pero sin embargo el contenido de las quejas podría estar fácilmente a disposición de todos. En pocas palabras, dar a conocer la queja, no al quejoso. Es correcto. Bueno, entonces, ¿se incurre en alguna falta? ¿Pudiera ser sujeto a alguna demanda? Mira qué tema tan interesante, y si nos escuchan del ICAI, tal vez sería bueno que por ahí nos pudieran decir con absoluta certeza, porque es la institución, vamos a decir, coahuilense la que tuviera que dar esa respuesta con absoluta certeza. Pero a mí me parece que sí existe ya desde el punto de vista una sanción, bueno, que existen la hipótesis suficiente para que el ICAI incluso aplique una sanción por este tipo de actividades. De entrada hay que decir que ya este tipo de institutos, tanto el ICAI como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, todas aquellas que aglutinan, vamos a decir, los derechos que no son colectivos o que son difusos, Marcela, ya todos estos institutos también pueden actuar de oficio. No es necesario que vaya uno a presentar una queja para que ellos vayan y actúen. No es necesario que solicite uno vía transparencia. Si ellos están advirtiendo que existe una irregularidad de este tipo, no solamente deben hacerlo, están obligados a hacerlo. Entonces sería bueno que pues alguien del instituto pudiera decirnos qué medidas están tomando en ese sentido.
Bueno, pues eso es un caso interesante, ¿no? Y que habría que advertir, porque si no, luego el ciudadano, ¿con qué confianza va a llamar para hacer una queja si sabe que se va a quedar registrado su nombre y que en algún momento dado puede ser exhibido? Bueno, mira, y hay otra cosa que digo bien rápido porque sé que estamos en el tiempo. Hace unos meses, semanas, días, hemos escuchado en los medios de comunicación la necesidad de que los ciudadanos o aquellas personas que recabamos información de la ciudadanía en tema general, pues tengan que tener un aviso de privacidad, y en caso de no contar con ese aviso de privacidad estamos incurriendo en una falta. Yo también tal vez haría extensiva aquí la pregunta para CIMAS. ¿Cuál es su aviso de privacidad? ¿Lo está dando de conocer para las personas que están llamando por teléfono? Y ahí es donde tal vez yo creo que existe una diferencia entre lo que puede ser una percepción personal y lo que debe ser esta obligación que tiene, en este caso CIMAS, de darle a conocer al individuo que está llamando por teléfono cómo es que pueden utilizar sus datos personales y si está de acuerdo en que se utilicen. Claro. Muy bien, punto de contacto, Hugo. Bueno, por supuesto, a través de GREM y mi correo electrónico que es hmorales@lagunalegal.mx.